Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos nuestra primera invitada del día. Se trata de Yocasta Lara, directora de los Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Bienvenida. Un placer tenerla con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, dice Mario Lama que la transformación de los centros hospitalarios ha sido fantástica. ¿Es así? Lo dice y es así. Es así. Con evidencia, con hechos. Ya, cuéntanos. ¿Cómo documentados, registrados. ¿Cuáles son esas mejorías? ¿En qué se ha hecho a partir de ahora que no existía? Bueno, entre tantas cosas que hemos hecho están los remozamientos de los diferentes hospitales, no solo concentrados en el Gran Santo Domingo, también se han realizado en las provincias, que eran hospitales realmente olvidados y por lo cual las personas tenían que trasladarse hacia la capital. En este caso, los remozamientos y los equipamientos vienen a dar un aliciente a las diferentes provincias, como también tanto ahorro del bolsillo, porque no tienen que trasladarse hacia la capital y menos riesgo de accidente. ¿Cuántos hospitales tenemos en el país? Actualmente 201. 201. ¿Eso incluye policlínica todo o solo hospitales? No, hospitales de mediana complejidad y de alta complejidad, que así es que se clasifican, o sea, en segundo nivel y de tercer nivel. Exacto. Ya luego están las unidades de atención primaria. La unidad de atención primaria. Las unidades de atención primaria, ¿cuántas son actualmente? Más de 1.600, alrededor como de 1.700. ¿1.600? Más de 1.600, sí. ¿Y cuántas eran al inicio de la gestión? No. Unidad de atención primaria se ha hecho remozamiento. Y actualmente se han inaugurado. Se han inaugurado realmente unas cuantas, pero ahora mismo no tengo el número de cuántas. ¿Y equipamientos de estos hospitales, qué cosas se han introducido para que esos ciudadanos que están en poblaciones rurales no tengan que venir a la capital? Bueno, por ejemplo, el tomógrafo, hemos incrementado unidades de tomografía, 18 nuevos tomógrafos se han incrementado a lo que es el Servicio Nacional de Salud, a sus diferentes hospitales. Por ejemplo, el hospital de Asua, el Taiwán, tiene tomógrafo que anteriormente no contaba con tomógrafo. El hospital de Neiva, que es un ejemplo para esas personas del sur profundo, ya sea de la provincia de Independencia, Elías Piña, podrían trasladarse a hacer un estudio de imágenes, podrían trasladarse hasta el hospital de Neiva. También hospitales del Gran Santo Domingo que no contaban con el servicio, algunos no lo tenían y otros estaban dañados, que tenían más de un año cuando llegamos a la gestión, que no estaba en funcionamiento. Por ejemplo, el Hospital Francisco Moscoso Puello, el Hospital Marcelino Vélez y como nuevo, el hospital que tiene tomógrafo, tenemos el Hospital Mario Tolentino Dip, que está en Villamella, tenemos también el Padre Villini con tomógrafo, entre otros. Lara, en términos gerenciales, ¿cómo están los hospitales? Porque uno siempre escucha a gente quejándose de los servicios y por los datos que usted da, 201 hospital, 1.600 unidades, uno piensa que tenemos una infraestructura suficiente como para tener un sistema de salud con eficacia, pero parece que tenemos un tema de gerencia históricamente en los hospitales. Mira, realmente quejas siempre van a existir, porque muchas veces hay inconformidad. Ahora bien, nosotros estamos en la vía de mejorar los servicios y en la parte gerencial también se ha estado realizando maestría de gestión hospitalaria a los diferentes directores de los hospitales, diplomado y posgrado. Ahora bien, yo siempre he dicho que esto es una calle de doble vía, 50% lo que puede aportar el Estado y el otro 50% lo que puede aportar el personal sanitario, dígase enfermera, el departamento de enfermería, de farmacia, los médicos. Si todos hacemos un trabajo en conjunto, vamos a mejorar. No es suficiente con que el gobierno pueda aportar todo lo que le corresponde como Estado y como está estipulado, ¿verdad?, en la Constitución Dominicana, si muchas veces contamos con un personal indispuesto. Bueno, pero es que parte de la labor del Estado es precisamente hacer que eso crear funcione. los controles para que eso funcione y que no dependa de la buena voluntad de nadie, sino que funcione porque sencillamente
hay una remuneración, por lo tanto Realmente, tienen que cumplirse con el servicio. realmente es así y creo mucho en los regímenes de consecuencia. Cuando yo entiendo que si una persona no está haciendo lo correcto, como está estipulado, pues hay consecuencias y que está ajustado también en la ley de función pública. Sí, Pero siempre se presenta la denuncia de que hay muchos incumplimientos de parte de médicos que no cumplen los horarios establecidos, que no asisten con la frecuencia que tienen que asistir. Partiendo de esa premisa que usted plantea, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué nivel de cumplimiento estamos teniendo a nivel del personal médico? Tal como decía Maldonado, eso es una parte gerencial que debe de dominar el director, el subdirector del hospital y los diferentes gerentes de los diferentes departamentos. Nosotros como Servicio Nacional de Salud damos todo el acompañamiento con relación a las supervisiones, los talleres, las capacitaciones, lo hacen todas las direcciones, es una directriz de parte del gobierno y del doctor Mario Lama, que la salud no es un privilegio sino un derecho. Y así nos hemos ajustado a capacitar el personal para que ellos puedan determinar y detectar cuando un personal, ya sea médico, enfermera o cualquier otra área, no esté cumpliendo con el horario ¿Pero establecido. no se llevan a nivel general algún tipo de métrica o de indicador respecto a ese tipo de cumplimiento? Claro que sí, para eso está la cartera de servicio, están los seguimientos, lista de espera quirúrgica y todo, para uno determinar la producción. Hay producción, entonces todo eso lo determina, ¿verdad? Se evalúa, por supuesto, en una reunión conjunta con el director ejecutivo, pero quien tiene que vigilar porque su personal cumpla es el director. Nosotros damos las supervisiones, se dan las capacitaciones y de hecho, repito, se han preparado muchos directores con relación a lo que es gestión hospitalaria. Quejas que se ha hecho permanentemente es que muchos pacientes que acuden a hospitales, ¿verdad?, cuando llegan allí tienen que buscar jeringuilla o tienen que comprar, en el caso de los traumatológicos, lo que se les colocan, creo que son la osteosíntesis, lo que le dicen clavos y clavos. ese tipo de cosas. ¿Se ha mejorado en esto? Ya los hospitales no hay que pagar una partida siendo un hospital del Estado. En los hospitales no se cobra cuota de recuperación hace mucho. De hecho, cuando nosotros llegamos a la gestión, encontramos que no había cuota de recuperación. Hace mucho que eso se eliminó. Con relación a los materiales de osteosíntesis, eso va a depender de la condición del paciente, porque si el paciente tiene seguro, si es una cirugía que amerita emergencia, en 24 horas el seguro aprueba. Si no es una cirugía de emergencia y que requiere que se puede esperar más de 48 horas, lo máximo para aprobar son 72 horas. ¿Pero Claro. qué tipo de seguro? ¿El seguro Todos. SENASA o todos los seguros? Todos. ¿Lo aceptan todos los seguros? Clara, Sí, señor. a propósito del seguro, de esos 201 unidades y las 1.600 situaciones de atención primaria, ¿qué porcentaje está habilitada para operar con seguro? Su mayoría, por supuesto, que el seguro, ¿verdad?, el subsidiado, todos los hospitales, o sea, el de SENASA, y estamos afiliados a algunas ARS privadas. En su gran mayoría la tenemos todas. Sí, pero históricamente ha habido un problema de facturación en los hospitales, Sí, sobre todo hacia las ARS privadas. Ellos llaman de habilitación, que es lo que le sí. da facultad para cobrar el servicio que presta. Donde básicamente prestan el servicio, el Claro. paciente tiene un seguro del régimen contributivo y sin embargo no se da una facturación eficiente desde el hospital hacia la ARS privada. ¿A qué usted le llama que no es eficiente? ¿Qué no cobran? Claro que sí. Lo podemos decir más. De hecho, tenemos, ahora no le puedo cuantificar cuántos, pero la mayoría de los hospitales cuando llegamos a la gestión estaban muy endeudados y por la facturación y la auditoría y los talleres que hemos llevado a cabo, tenemos muchos, no te puedo decir, Pues o sea, esa precisamente es la pregunta, ¿cómo ha mejorado eso? con talleres, capacitaciones. No, pero a nivel de métrica, ¿cómo ha mejorado el porcentaje de facturación? Bueno, a nivel de métrica te puedo decir, y con evidencia, más del 500% hemos, o sea, De retorno. de retorno de las ventas de servicios de los hospitales. De hecho, por eso te quería decir, tenemos varios hospitales, casi la mayoría con deuda cero. Producto del retorno por la venta de servicios, ya sea de imágenes, laboratorio, consulta y cirugía.
que anteriormente no pasaba. Que es Y a es través de facturación de ARS privadas. de todas las ARS, no necesariamente de privada, también de la del Estado. Pero con la del Estado nunca ha habido mayores problemas. Esa ha sido relativamente eficiente a lo largo del tiempo. Lo que interesa es cómo ha cambiado la de las privadas. Que es En donde ha el estado sector problema público histórico. actualmente nosotros no tenemos ningún inconveniente con el pago de las ARS privadas, lo puedo decir 100% segura. Clara, Uno tiene un corte para nosotros entregar lo que son la facturación, porque hay fechas de vencimiento, hay un tiempo estipulado para las consultas, para cerrar consulta. Cuando una persona, por ejemplo, usted va a chequearse, se registra, hay un tiempo en el sistema para cerrar esa Y consulta. no se retiene paciente por falta de pago. No debería de retenerse paciente por falta de pago. A veces hay algunas quejas que lo hacen, pero eso es mínimo. Clara, en el caso del seguro, tengo entendido que la ARS le pagan menos a los hospitales por un servicio que prestan que lo que le pagan a las clínicas privadas. Realmente, ¿Por qué se admite eso? realmente es así, pues estamos también en vía de solucionar eso, porque anteriormente ellos hacían un contrato directamente con los directores, sin supervisión, y lamentablemente muchos directores actuaban, un ejemplo, le decían: yo te voy a pagar 150 pesos por un hemograma, y sin un costeo ellos aceptaban, porque yo entendía, bueno, no voy a dar un servicio gratuito, por lo menos voy a tener un retorno. Pero para usted hacer negociaciones con las diferentes ARS, usted tiene que tener un costeo de lo que usted va a despachar o a brindarle a ese paciente. Entonces, a veces, y en su gran mayoría, nos sale más caro que lo que ellos nos están ofertando. Se gasta más. Ya. Pero se le oferta distinto al hospital de lo que pagan, por ejemplo, para una clínica privada. Sí. Pero eso era un estándar establecido Debería por, ser por el una Consejo de la tarifa. Seguridad Social. No, no hay un estándar, va a depender. Por ejemplo, porque incluso se cuantifica la cantidad de personas que trabajan en una área. Por ejemplo, ustedes trabajan aquí, esto es un laboratorio, esto es un hospital de segundo nivel, no tiene la misma categoría que un hospital de tercer Bueno, nivel. pero- y hasta Bueno, pero eso a nivel de le costo. a nivel de costo. Pero Pero, vamos a pero ver el lo costo siguiente. sí varía, evidentemente. Cuando- Lo que uno se pregunta es lo que cubre la ARS, Exacto. porque la ARS se supone que por una analítica de laboratorio se supone que tenga una tarifa estándar de lo que paga a todas las clínicas y a todos los hospitales. No, ellos te pagan, repito, depende de la complejidad del hospital. No es lo mismo un hospital de segundo nivel a un hospital de tercer nivel. Vuelvo y repito, te cuantifican hasta la cantidad de personas que tú tienes trabajando en esa área. Y de ahí, yo te estoy entendiendo. Tú Ok. dices que ellos deben de tener, un ejemplo, un hemograma 300 pesos. Y de ahí yo cuantifico. No es así, vuelvo y te repito. ¿Y Ellos te cómo tienen- es? Ellos te tienen una tarifa, depende la complejidad del Ok, centro. pero dentro de la complejidad del establecimiento se supone que sea la misma. Si es de No. segundo nivel, todos los segundos nivel tienen la Exacto, misma tarifa. exactamente. Entonces sí la tienen. Exacto, pero yo te lo dije, te dije que era por complejidad. Sí, pero y en el caso de los hospitales del Servicio Nacional de Salud, ¿existe o sea, ustedes tienen psiquiatras, psicólogos para tratar pacientes? Sí, los hospitales de tercer nivel cuentan con Y la para cartera dar de servicios de servicio psiquiatría. a la ciudadanía. Solo los de Sí, tercer por nivel. supuesto. No, los hospitales se clasifican por carteras de servicio. Un hospital de segundo nivel no me contempla, y no lo decidimos nosotros, que lleve psiquiatra. Ahora sí tienen psicólogos. Un hospital de segundo nivel no me contempla que tenga un neurocirujano. Bueno, Los pero la pregunta es, hospitales, ¿solo la tienen los de tercer nivel? como dice la cartera de servicio, ¿Y cuántos son de tercer nivel? 50. De los 201. Sí, señor. ¿Y qué pasa con las consultas psiquiátricas que puedan llevar, o los pacientes psiquiátricos que puedan llegar a las unidades de atención primaria o a los de segundo nivel? Se refieren, donde tenemos la capacidad resolutiva. O sea que si está un paciente en un hospital que no lo tiene, entonces se refiere al que sí lo tiene. Si se recibe el paciente, depende de la condición del paciente. Si el paciente está en crisis, se ingresa el paciente y a través del método de traslado de paciente de la unidad, ¿verdad?, de la ambulancia, pues se traslada donde tenemos unidad de intervención en crisis. Si es un paciente que se puede tratar de manera ambulatoria,
pues se refiere al hospital, vuelvo y repito, donde tenemos la cartera de servicio. ¿Tiene por casualidad el dato de cuántas camas tenemos disponibles en esos 201 centros médicos? No lo tengo cuantificado. ¿No tiene ese dato? Con el tema de los psiquiatras, ¿cuántos psiquiatras forman actualmente parte del Servicio Nacional de Salud? No tengo el dato de cuántos psiquiatras tenemos. Pero, ¿pudiéramos decir que es suficiente? No hay a nivel nacional, o sea, a nivel país no tenemos o sea, para la demanda no tenemos suficientes psiquiatras. ¿Se está haciendo algo con ese tema? Bueno, eso es un tema... Porque es una queja vieja. Sí, pero eso es un tema que no depende de nosotros, porque eso es una especialidad, una residencia médica, y si el médico entiende que no le gusta esa área, pues uno no... Pero sí tenemos residencia de psiquiatría en el Moscoso Puello, en el Gautier, o sea, están abiertas, pero... O sea, no tenemos más psiquiatras en los hospitales porque no hay psiquiatras. No hay suficiente. En el país no hay suficiente capital humano. Y porque muchos de ellos prefieren estar independientes que estar en un hospital o estar en una clínica. Así es. Y así reciben... Bueno, pero hay muchísimas especialidades que hacen las dos cosas. Sí, pero hay otros que prefieren, por ejemplo, los psiquiatras y psicólogos. Usted va ahí y muchos dicen, yo no recibo ningún tipo de servicio de salud. Usted tiene que pagar privado. Sí. Claro. Los psiquiatras no cogen seguro. No cogen seguro y ese es un grave problema. Un tema que se presenta en el Sistema Nacional de Salud es el tema de las unidades de quemado. Cuando se explotó en San Cristóbal la cuadra allí, pues tuvimos un problema con lo que salieron quemados. Cuando el carnaval de Salcedo tuvimos el mismo problema, esos jóvenes ahí. ¿Qué tanto hemos mejorado las unidades de quemado? Las dos eventualidades que usted menciona, gracias a Dios tuvimos capacidad resolutiva, no tuvimos problemas. Se lo digo con certeza porque fui parte de lo que encabezó para los traslados. Y gracias a Dios tuvimos respuesta con los dos, tanto con el tema de San Cristóbal y la explosión y el carnaval de Salcedo. Bueno, pero hubo que repartirlos en todas las unidades que había. La mayoría tuvieron que venir aquí. No hubo que repartirlo. Se dividió en la unidad en el caso de Salcedo, hay una unidad en el Arturo Grullón, se llevó una parte allá. Lo que pasa es que en el momento de la explosión, mucha gente de manera, o sea, familiares, y claro, entiendo, llevó una parte de su familia a una clínica, hubo uno que llegó a San Francisco y ese se trasladó aquí al Robert Reed, y parte de los padres que preferían que sus hijos fueran atendidos aquí en la capital, porque muchas veces entienden que hay más capacidad resolutiva aquí que en sus pueblos. Pero de hecho, la unidad de quemado de Santiago dio buena respuesta y la unidad también que tenemos en el Robert Reed. Pero cuando hablamos de que tuvieron que ser repartidos, precisamente es a eso que nos referimos. Estamos hablando de que cuando hay una persona que es ingresada en un área como esta, entonces la familia completa se tiene que trasladar a dar seguimiento. No entendí. O sea, yo te digo, él me preguntó con relación a las cantidades de cama y la respuesta y que fueron dispersos por un tema quizás que él entendía que de cama. Entonces le estoy explicando que en su momento la familia cogió su familiar y lo llevó donde entendía. Pero luego... No solo de cama, sino de capacidad de unidades de quemado. Pero luego, unidad de quemado, actualmente nosotros tenemos la unidad de quemado pediátrica, la del Arturo Grullón y la del Robert Reed. Bueno, pero estamos hablando de Santiago y la capital. Ajá, y de adulto tenemos solamente la de aquí. Ahora le explico. ¿Con qué cantidad de camas? 10 camas, porque funciona, es que la unidad de quemado es como una unidad de cuidados intensivos. Ahora le explico. El área de quemado o la especialidad, porque se hace como una subespecialidad, pero realmente quienes manejan en estos casos los pacientes son los cirujanos. O sea, no necesariamente una persona que tenga superficie corporal, un ejemplo, en un 30%, en un 35%, depende, lo que comprometa, tiene que ser trasladado a la unidad de quemados de aquí de la capital, en el caso de adultos, porque un cirujano puede atenderlo si no tiene compromiso que vaya a llegar a una unidad de cuidado intensivo. Le digo esto porque un paciente puede ser atendido en un hospital, por ejemplo, vamos a suponer Baní, no tiene una unidad de quemado, pero tiene cirujano. Y los hospitales de segundo nivel, su cartera de servicio,
tienen cirujano integrado. Pero la casuística que Percio pregunta es muy particular. En caso de situaciones de crisis, de emergencia, de eventos que puedan ser, que puedan generar mucho más daño que, digamos, los accidentes comunes, resultó evidente que la capacidad es limitada. Y en ese momento la discusión fue de que se debía ampliar la capacidad de las unidades de quemados en el país, porque en el caso de una emergencia sencillamente iba a ser insuficiente. ¿Se ha tomado alguna medida con relación a eso? Sí, Laura. La unidad de la IBAR va a tener disponible, me parece que son 30 camas, que ya prontamente va a ser aperturado. ¿Cuál es esa? Bueno, En el AIBAR. en el Aibar. En el Ah, AIBAR. el- En el antiguo Morgan, el Luis Eduardo AIBAR. Bueno, Sí. Sí. Muchas O sea que plaza. esas se estarían agregando. Sí. En la nueva plaza. Sí. Muchas gracias. muchas ¿Tienen gracias. fecha de cuándo pueden inaugurar ese centro? No tengo la fecha. Bueno. Bien, despedimos a Yocasta Lara, directora de los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. De esta forma vamos a una pausa, ya volvemos.